Hello, hello, bienvenidos a nuestro podcast de macroeconomía. Hoy estamos con Jeffrey. ¿Cómo vas? Hola Tatiana, ¿cómo te ha ido? Todo súper, ¿tú cómo estás? ¿Preparado? ¿Con sueño? ¿Con frío? Uy, hasta ahora pégate. Excelente un tintico. Cierto que sí. Luna, ¿cómo va? Luna, ¿cómo estás? Yo sí tengo un frío, va a tocar que Jeffrey nos comparta de ese tinto. Yo también, Jeffrey, por favor, envíenos a todos para que empecemos a hablar de esto. Ya mismito. Meseros, una ronda, por favor. Bueno, muchachos, siéntense, porque imagínense que les tengo una noticia, no, y es que hoy nos toca viajar, pero mejor dicho, de la forma que a uno le gusta, sin gastar. No les va a hacer gastar un solo peso. Hoy nos vamos para Uruguay. Ya me había emocionado, Tatiana. Yo ya me vivía en Montevideo tomándome una Coca-Cola frente a la playa Vista del Río. Bueno, mejor dicho, Jeffrey ya estaba montado en el avión. Imagínense eso, pero bueno, les cuento que aunque Uruguay es un país pues pequeño en el mapa, en términos económicos tenemos tanto de qué hablar, muchachos. Exacto. Imagínate, Tati y Luna, que Uruguay tiene aproximadamente 3.4 millones de habitantes, pero con un modelo de economía que muchos países de la región miran con respeto. Básicamente lo que vamos a hacer es jugar a economistas viajeros. Les contaremos del PIB, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos y más. Pero tranquilos, sin tanta fórmula aburrida. Y saben qué es lo mejor, miren, vamos a poder hablar de todo esto con ejemplos, con datos curiosos, porque bueno, así como lo dijo Luna, hablar de economía pues no tiene que ser ni un dolor de cabeza ni aburrido como nos lo suelen pintar. Bueno, entonces empecemos, muchachos. Empecemos con el Producto Interno Bruto. Imagínense que en 2023 Uruguay registró un PIB a cercano de 66.000 millones de dólares. Ok, qué interesante. Y si lo llevamos a un PIB per cápita, wow, son más de 19 millones de dólares por persona. Nada mal, ¿no creen? Para un país tan pequeño. No, y si les contara, ¿sabían que el PIB en Uruguay está entre los más altos de Latinoamérica? Está por encima de países como Colombia, Perú y hasta incluso México. Claro que sí, pero miren que su crecimiento en 2023 sí se frenó un poquito por la sequía que afectó al sector agropecuario, pues teniendo en cuenta que ese es uno de sus motores principales. Es decir, Uruguay tiene un PIB fuerte, pero también muy sensible al clima. Allá sí es literalmente, y si llueve o no, trabajamos. Como quien dice, así cualquiera se vuelve fan de sus apps del clima. Bueno, muchachos, hablando de esto, imagínense que la inflación en Uruguay siempre tuvo una fama de ser supremamente alta, pero últimamente se ha controlado muy bien, alrededor del 5.5% en 2023. Eso es un porcentaje muy alto, aunque todavía no logran mantenerla del todo. El Banco Central está luchando para mantenerlo en 3 y 6%. Pero si lo comparamos con Argentina, que llegó a más del 200% en el mismo año, pues digamos que Uruguay está en una liga distinta. Bueno, aún así, con todo esto, imagínense que los uruguayos sí hablan y dicen que el costo de vida es muy alto allá. Por ejemplo, Montevideo es de las capitales más caras de Sudamérica para vivir. Exacto. O sea, desde que llegó esa administración nueva, han controlado muy bien los precios. Y eso, sin embargo, todavía sigue siendo un tema muy sensible para el bolsillo de los consumidores. Y hablando de los consumidores, imagínense que el desempleo ronda sobre el 8%, lo cual pues también es relativamente estable. Oye, pero les tengo un datazo. Imagínense que estuvimos averiguando y en Uruguay hay más vacas que personas. Imagínense, ¿Qué? casi, casi 4 por cada habitante. Entonces, si las vacas controlaran el mercado laboral, el desempleo estaría en cero. Básicamente, esa sí es una economía bovina. Miren que lo interesante es que Uruguay tiene pues uno de los índices de informalidad laboral más bajos de la región, menos del 25%.
cuando en otros países pues puede llegar a ser hasta el 50% o hasta más. Y mira qué chévere, porque eso habla muy bien de de la estabilidad institucional y de las políticas laborales que actualmente están desarrollando. Sí, miren, y hablando del tema, todo este tema comercial, Uruguay exporta sobre todo los productos agropecuarios, ya como yo nos dejó súper claro el tema de las vacas, uno de sus mayores productos para exportar es la carne, la soja, el arroz, los lácteos y la celulosa. Pero mira, que todo ese mercado laboral lo están llevando hasta China, que es su principal socio económico. El 25% de sus exportaciones van hacia allá. No, y quieren que les diga, lo más curioso es que, aunque es pequeño, Uruguay es un peso pesado en carne de alta calidad. Sus cortes premium llegan a mercados exageradamente, mejor dicho, inimaginables. Y muchachos, si no lo olvidemos, todo este tema de la energía, y es que más del 90% de su electricidad proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y la biomasa. O sea que es decir, que mientras muchos países siguen dependiendo del petróleo, Uruguay se volvió un modelo verde. Sí, diríamos que sería mientras algunos pelean con apagones, ellos ya están exportando energía completamente limpia. Muchachos, bueno, algo que no podemos pues ignorar entre todo esto que estamos hablando y de todos estos elogios es la deuda pública que tiene en este momento Uruguay, que ronda sobre el 60% del PIB. Aunque, Tati, hay que tener en cuenta algo. No es tan grave si pensamos que la manejan con disciplina fiscal y mucha confianza de de los mercados económicos. Totalmente de acuerdo. De hecho, si Uruguay suele ser calificado como grado de inversión, es algo que todos los países no pueden decir. Claro que sí, y en lo social también tenemos bastantes avances, y es que la pobreza bajo alrededor del 10% y la desigualdad también se mantiene más baja que pues en los países vecinos. Pero aunque no se imaginan, les tenemos otro datazo. Uruguay fue pionero en las principales políticas sociales, desde el matrimonio igualitario hasta la regulación de la marihuana. Esto también impacta en cómo el mundo percibe su estabilidad, ¿no creen? Claro que sí. Total. O sea, como quien dice, un país pequeño, pero con reformas absolutamente grandes. Sí, muchachos, muy interesante todo esto, pero bueno, cuéntenme en qué aprendimos hoy, a qué reflexión llegamos después de todo lo que aprendimos hoy de Uruguay. Uy, después de todos estos datazos que hemos podemos decir que aunque es un país pequeño, si manejas bien tu economía, puedes destacar en la región. Totalmente. Y que realmente no es cuestión de tamaño, sino de estabilidad, instituciones fuertes y sí, un poco de buen mate para resistir. Bueno, y al final podemos decir que Uruguay nos demuestra que con visión, disciplina y consenso social, pues podemos construir una economía bastante confiable y pues relativamente estable, ¿no? Salud por eso. Salud. Bueno, muchachos, gracias por su compañía y hasta aquí los acompaño yo. Voy a ir a que Jeffer me dé tinto. Muchas gracias, Voy a ir Tati. a Claro montarme que a ese sí. avión. Sí, Exactamente. señor. Vamos todos hacia Montevideo. Ahí está. El destino de hoy es Río La Plata. Chao, chicas.